Muy bien, ¿se escucha bien? Muy buenos días con todos. Eduardo, muchas gracias a COMEX por la invitación. Saludo a Henry, a Paco y a cada una de las personas que asisten esta mañana, muchas caras conocidas. Espero no demorarme mucho, es una hora difícil. Por favor, los que están un poco dormidos no se recuesten en el hombro del costado para no incomodar. Y el resto de gente, pues muchas gracias por la atención en la presentación. Creo que Henry y Paco han hecho una excelente presentación de cuáles han sido las inversiones, las proyecciones que tiene cada una de estas dos concesiones en materia portuaria, cómo han impactado en los últimos años en tiempos, en productividad, en servicio al cliente. Pero hay una serie de situaciones adicionales que yo quería contarles desde el punto de vista público y de qué queremos hacer o cómo queremos apoyar desde el punto de vista del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para mejorar la competitividad tanto de país como también específicamente en materia portuaria. Mi exposición, 3 puntos rápidamente: contexto actual, costo logístico y competitividad portuaria y cómo enfrentar este gran reto en el Perú. Estas cifras que están en la pantalla ustedes ya la conocen. El comercio exterior es un gran pilar del Producto Bruto Interno del Perú. Si bien es cierto que ustedes ven que los porcentajes importaciones e importaciones, es decir, intercambio comercial, han ido decreciendo en los últimos años, vemos que igual es un porcentaje bastante alto respecto al PBI del Perú. Esta bajada, llamémoslo así, porcentual, no debe ser mal vista porque si vemos el crecimiento del PBI año a año, este porcentaje en números flat sí ha crecido de manera significativa. Y en lo que se refiere a exportaciones, vemos que en tradicionales y no tradicionales ha habido sí un incremento del 25% respecto al peso que esto implica para el PBI. En exportaciones, números que ustedes ya conocen, el Perú ha estado en franco crecimiento en los últimos años. Hubo un año como el anterior que estuvo un poco golpeado por la crisis, pero no hubo una caída como la que en algún momento se proyectó. Escuchábamos 2%, 3%, 5% de caída. Lo cierto es que llegamos a 46.000, un poquito más de 46.000 millones, y este año proyectamos, con este escenario internacional que en muchos casos puede sonar adverso, igual un crecimiento de 1.6%. ¿Por qué les estoy haciendo esta introducción? Porque finalmente hablar de balanza comercial, IMPO-EXPO, pues evidentemente esto tiene un impacto directo sobre la competitividad portuaria que deberíamos tener para mantener este crecimiento. Esta filmina yo la he presentado en varias ocasiones y ustedes la deben conocer. Esta filmina que habla de TLCs, TLCs vigentes, TLCs en camino, futuros TLCs, negociaciones en curso, se traduce, póngale un igual, 4.000 millones de personas. 4.000 millones de personas que uno puede llegar en exportaciones y evidentemente 4.000 millones de personas o países que podrían exportar al Perú. Por lo tanto, pues sin duda debemos prepararnos, debemos siempre mejorar en nuestra competitividad y esto sin duda nos lleva a pensar que debemos mejorar pues en nuestra capacidad de manejo y en logística portuaria. El volumen de carga, lo explicó Henry, lo explicó Paco, clarísimamente se ve que se ha incrementado. Ha habido un incremento de 43% desde el año 2008 al 2012 y un movimiento de contenedores que aumentó en 43%. Y esto se debe justamente a eso. El Perú cada vez se inserta más en el mundo. El Perú no es el Perú del año 2001 que comercializaba más o menos unos 6.000 millones de dólares, sino que ya llegamos a los 46.000, probablemente 50.000. Nos hemos trazado una meta de 86.000 para el 2016, con un escenario que es un escenario conservador de alguna manera, sin ver tampoco situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, así que son factores que no podemos manejar. Pero lo cierto es que el mensaje es: tenemos que prepararnos y tenemos que seguir mejorando las capacidades logísticas de nuestro país. Y esto también tiene que tomarse en consideración con los competidores que uno tiene. Cada que ustedes me escuchen en un foro, yo voy a decir lo mismo. Uno no puede verse solito en el mundo. Uno tiene competidores y el competidor va a tomar el chance que uno no tomó. Por lo tanto, uno tiene que siempre estar mirando qué pasa al costado. ¿Cuántos puertos hay en Ecuador? ¿Cuántos puertos hay en Chile? ¿Cuántos puertos hay en Colombia? ¿Cómo está la competitividad? ¿Cómo están los costos? ¿Cómo estamos parados en esa carrera que todo el día o todos los días corremos en el mundo respecto a nuestros competidores directos? Y lo cierto es que hemos hecho un buen trabajo en los últimos años, y lo digo en plural porque es un trabajo público-privado. Las inversiones y las concesiones han hecho su trabajo y están trabajando en el buen camino, pero como siempre digo yo, nunca es suficiente. La verdad es que uno empieza a mirar a otros lados y si bien uno puede creer que está yendo a buen ritmo, cuando uno empieza a ver a otros competidores, a otros países que también van a buen ritmo, pues uno no debe quedarse atrás.
Si vemos el movimiento portuario en América Latina, vemos que el Perú se ubica en el 6º lugar de América Latina. Esta es una posición que está mejor que la de, por ejemplo, Buenos Aires en Argentina, o en algunos casos, algunos puertos de Colombia, salvo el de Cartagena, que está mejor que el de Callao, pero puertos como Buenaventura o Santa Marta u otros más, pues no tienen ese movimiento que tiene el Perú el día de hoy. Sin embargo, vemos que Colón, por ejemplo, o Balboa o Santos, pues nos duplican en movimientos prácticamente, y deberíamos pensar ante la filmina anterior que yo les comenté de 4.000 millones de personas en materia directa de comercio exterior, pues debería llevarnos a pensar que tenemos que pensar en grande, pensar en largo plazo, no pensar en 2 años, no pensar en 3 años, hay que empezar a planificar en 5, 10, 15, 20 años en adelante. Pasemos al costo logístico de la competitividad portuaria. Hay algo que siempre debe tomarse en cuenta en materia de competitividad. Hay 12 pilares básicos, y dentro de esos 12 pilares básicos de competitividad hay uno que es importantísimo, que es la infraestructura. El orden descendente, el primero evidentemente la estabilidad macroeconómica. Creo que el Perú en los últimos años, gracias a las buenas políticas que se han tenido, políticas de Estado, dicho sea de paso, que han trascendido varios gobiernos, nos ha llevado a entender que tenemos una política de estabilidad económica que le interesa no solamente a los inversionistas, sino le interesa al propio país como imagen para colocarnos en una posición cada vez mejor a nivel internacional. Un segundo pilar, en el cual estamos flaqueando un poco, y que eso será motivo probablemente de otra presentación, es el tema de innovación, y es algo muy importante que uno debe tomar en consideración para mantener competitividad en estos días, pero no es materia de la explicación de hoy día. El tercero es instituciones sólidas. De alguna manera el Perú, en materia de comercio exterior, pues creo que ha mantenido una política estable y una institucionalidad que ha permitido generar un nombre en materia internacional, y ha podido de alguna manera insertarse en materia de comercio exterior con una política que le ha generado réditos y beneficios que hoy día podemos ver. Y el cuarto es infraestructura. Los demás los ven ustedes en pantalla, y me voy a centrar en infraestructura. El Perú está en el índice de competitividad global el día de hoy en el puesto 61 de 144. Estamos a mitad de clase, estamos con un 13 por ahí más o menos. Y no es suficiente, lamentablemente no es suficiente. Estamos bien, estamos mejor que antes, sin duda, pero no es suficiente. Y esto sin duda hay que mejorarlo, porque vean ustedes arriba de nosotros quiénes están respecto a lo que quisiéramos nosotros tener. Justamente competidores que yo les decía. Está México, está Brasil, está Panamá, está Chile. No me voy a referir a los países europeos o Estados Unidos, porque evidentemente nos llevan un poco más de tiempo. Pero están los países que compiten justamente directamente con nosotros, y sobre los cuales nosotros deberíamos ganar mayor competitividad para poder arrastrar mayor carga, para generar mayor movimiento logístico y para posicionarnos mejor en la región. Esto sin duda se tiene que hacer con la comparación también de los pilares de los índices de competitividad. Acá hay una comparación directa entre Perú, Chile y Colombia. Si bien que no estamos tan mal como señalé respecto a años pasados, tenemos una baja infraestructura portuaria aún respecto a justamente Chile, que es nuestro directo competidor, y Colombia también. Y esto se debe a que probablemente empezamos tarde. Hay una serie de aspectos, y acá también juega un poco la regla de la gallina y el huevo. Se decía, pues, ¿para qué teníamos que tener infraestructura gigante o puertos gigantes si es que el Perú no comercializado no está integrado en el mundo como lo está el día de hoy? Hoy día estamos llegando más bien a una curva, al pico de la curva, en donde el comercio exterior sigue creciendo, donde el Perú se integra, y estamos llegando a situaciones que no deberían darse más. Si hablamos de manera directa y transparente, el Perú es un país de un puerto y un país de un aeropuerto. Así de crudo y así de sencillo. Y eso no puede suceder más. Tenemos que empezar a pensar en tener un país que tenga 2, 3 puertos, 4 aeropuertos internacionales. Estamos excelentemente bien ubicados geográficamente, estamos en el centro de Sudamérica, salida directa al Asia, y esto pues nos debe dar a entender que tenemos una posición geográfica que debe ser explotada. Algunos países están muy al sur, algunos países están muy al norte, están mezclados con otros hubs y pues compiten entre ellos. Nosotros tenemos una posición que deberíamos aprovechar, que no tienen otros países, y que deberíamos aprovechar en estos momentos para lograr un crecimiento mayor y un posicionamiento en materia de infraestructura portuaria y servicios. En infraestructura sin duda también hay otros aspectos. Están las carreteras, están los trenes, está el transporte aéreo y la infraestructura o servicios generales
que apoyan a esta competitividad y que apoyan pues a este sistema logístico que todo país pretende tener. Sin embargo, cuando analizamos el índice en infraestructura portuaria, vemos que ahí sí estamos en el tercio de la clase, pero de los jalados. Todavía nos falta mucho. Y estamos en una situación de puesto 111 de 144, con un índice de 3.5, que respecto a un índice de 7 que sería considerado eficiente, nosotros estamos todavía en un 10. Y esto tiene que también ser entendido por todos, no solo por el Estado, no solo por el sector privado. Eso es un tema de conjunto. Yo les agradezco a Paco y a Henry porque han traído acá una serie de aspectos que tienen que ser abordados de manera conjunta con el Estado, pero a la vez también les voy a hacer un pedido que también la próxima vez que vengan a exponer nos traigan una serie de soluciones o posibles soluciones para que podamos empezar a trabajarlas y poder pues tener una retroalimentación que le ayude a todos. Porque vean ustedes las cifras, o sea, esto es como las notas al final del año escolar, ¿no? Uno ve cómo quedó y estamos pues todavía un poco flacos en lo que es infraestructura portuaria. Por lo tanto, hay que pensar también en desarrollar no solamente el propio Callao, que sin duda es el puerto principal del Perú, 80% de la mercancía se mueve por ahí, pero lo cierto es que necesitamos también otros puntos, como lo tienen nuestros competidores más directos, en donde tienen 2, 3 o hasta 4 puertos con infraestructura portuaria suficiente para desarrollar. Un aspecto fundamental también es el tema de costos, que está asociado sin duda también a las facilidades que nos pueda dar. De acuerdo con el Banco Mundial, el costo logístico mundial en el caso del Perú es de 29%. O sea, la incidencia de los costos logísticos respecto al precio total o final de colocación es 29%. Mientras que en América Latina hay unos que están mejores que nosotros, otros que están por debajo de nosotros y fluctúan entre 18 y 34%. En el país ustedes encuentran todos los costos usualmente relacionados con transacciones comerciales y el tema de costos logísticos es muy importante. De hecho, no se debería volver un porcentaje importante respecto a otros que sí son, en materia de comercio exterior, los que te pueden generar mayor o menor competitividad, pero en el caso de costos logísticos el costo debería ser lo menor posible con la mayor eficiencia posible. Y les pongo un ejemplo para que pueda entenderse mejor. Hoy día, debido a esta situación logística portuaria que el Perú tiene, cuando uno quiere sacar el costeo de logística y flete de productos que no están cercanos al puerto, uno ve que cada vez el impacto es mayor, al punto que pues, un flete internacional termina siendo muchísimo menor que un flete interno de llegada del punto de salida al puerto de salida, es decir, del lugar de fabricación al Callao. Y esto pues nos resta muchísima competitividad. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las concesiones, para que no se vea malinterpretado. Lo que estoy diciendo es que tenemos una brecha y un déficit de infraestructura que nos está generando unos sobrecostos innecesarios que no deberíamos tener. Ahora, la gran pregunta es, ¿debemos proyectar un crecimiento en infraestructura solamente enfocándonos en un puerto de salida y en un aeropuerto? La respuesta es no. Y por eso se está trabajando con el Ministerio de Transporte y con la ayuda del Banco Interamericano un plan nacional de logística y de conectividad. ¿Qué quiere decir? Hay un mapa general de conectividad nacional, pero que tiene a la vez componentes logísticos y de comercio exterior para aprovechar al máximo esta conectividad que se quiere tener. Ahora, ¿cómo enfrentar este reto? Este es un tema intersectorial, este es un tema que podría decirse tiene que ver con el Ministerio de Economía, tiene que ver con el Ministerio de Comercio Exterior, tiene que ver con el Ministerio de Transportes, tiene que ver, etc. Podríamos quedarnos toda la mañana hablando de quién es el que tiene la piedra filosofal y la solución para estos temas de logística. La verdad es que este es un tema intersectorial y que además involucra sin duda al sector privado. Pero ¿qué cosas debemos hacer? Para empezar, y ya que estamos hablando de legislación portuaria, hay que modernizar la legislación en general. Hoy día, por ejemplo, la legislación relacionada a responsabilidad de la carga se basa en una legislación del año 1924, hay países que la siguen usando, hay otros países que han migrado a legislaciones más modernas, pero el mensaje en el primer bullet es: siempre es importante ponerse a tono. Las leyes no están escritas en piedra y las leyes no se escribieron para permanecer de manera permanente cuando hay cambios en la realidad internacional. Lo que hay que ver es cuál es el mejor o la mejor situación que se va acomodando a esos cambios. Recuerdan ustedes, por ejemplo, cómo se realizaban los despachos hace 40 años, cómo se
hacen el día de hoy y cómo se buscan hacer a futuro. Hay tendencias internacionales que hay que seguir. Lo que dijo Henry, que es muy cierto, o sea, solamente los dead fish son los que van con la corriente y los live fish son los que nadan en contra de la corriente. Eso es muy cierto, pero también hay algo muy cierto que hemos aprendido lo que tenemos al hito de tiempo en el sector público. Hay tendencias internacionales sobre las cuales no vale la pena ir en contra. Al contrario, hay que sacarle el jugo a esa tendencia internacional, adaptándola a la realidad para tener inclusive un mayor beneficio. Así que creo que hay cosas en donde uno tiene que analizar los estándares internacionales, las corrientes internacionales, las formas como se desarrolla el comercio internacional y adaptarlo en la medida de lo posible a la realidad local para utilizar estas tendencias de la mejor manera posible. Hay que mejorar mucho también la transparencia, y esto no solamente tiene que ver con la materia portuaria, esto tiene que ver con absolutamente todo tipo de regulación en el día a día. Esto aplica desde una concepción privada. Cuando uno hace un contrato, uno quiere tener la mayor transparencia posible, uno quiere que las cosas sean lo más claro posible, y creo que es importante empezar a trabajar en una transparencia adicional. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo muy importante con el portal de costos relacionados a los fletes marítimos, y creo que es una excelente iniciativa para continuar trabajando en ese sentido, ir cada vez más hacia una transparencia que permita que el comercio, pues sin duda, se vuelva cada vez más dinámico, y tengamos además siempre en cuenta que el comercio tiende a crecer porque además el mundo sigue creciendo. El otro día veíamos unas cifras en el Ministerio de la población mundial. Hoy día estamos en más de 7.000 millones de personas. Hace aproximadamente unos 10 años la población mundial era alrededor de 3.000 millones de personas o 3.500 millones de personas. Y la verdad es que uno se pone a pensar y dice: el mundo sigue creciendo, la gente tiene que comer más, la gente tiene que vestir más, la gente tiene que consumir sin duda más porque hay mayor cantidad, y por lo tanto esto arrastra implícitamente el dinamismo y el volumen de comercio internacional. Por lo tanto, lo que uno siempre debería buscar es que esa tendencia al crecimiento sea la que genere los reales beneficios para todos los actores de la cadena sobre la base de una situación de transparencia total. Solución de controversias para el día a día, digamos, no es lo óptimo, siempre podría haber una serie de situaciones que se generen en la logística nacional o internacional, y la idea sería tener una serie de mecanismos o algún tipo de instancia que permita soluciones rápidas en cuanto a problemas que se pudieran generar en los operadores, para no tener una situación que se genere o que se alargue en el tiempo, perjudicando probablemente a cada uno de los actores de la cadena. Esta es una sugerencia que en algún momento el Ministerio había propuesto, y pues estamos sin duda trabajando en ello para que pueda hacerse realidad. Políticas integrales en materia de logística internacional. Yo empecé diciendo: esto no es un tema solo del MINCETUR, no es un tema de transporte, es un tema integral, y por lo tanto todas las políticas tienen que estar alineadas. A veces es un poco difícil trabajar internamente en el gobierno de manera 100% coordinada, porque cada sector tiene también sus competencias. De alguna manera, en el Ministerio de Comercio Exterior, además de las competencias que tenemos en comercio y turismo, tratamos de fungir como un articulador, y de hecho aprovecho esta tribuna para siempre recordarles que el Ministerio está pues en la mejor disposición de recibir sugerencias, propuestas, y que nosotros podamos de alguna manera viabilizarlas con otros sectores, sea transporte, sea economía, sea alguna institución como SUNAT, o sea cualquier otra institución del aparato público, para lograr justamente que estas políticas estén alineadas y sirvan finalmente para el país. Acá al final el que gana es el país, no es una persona, no es un sector, es todo el Perú. Y tenemos también una idea importante que esperemos dentro de poco se pueda hacer realidad, y se viene trabajando también con el Ministerio de Comercio, que es la creación de un sistema de análisis centralizado de tomas de decisión política, porque nuevamente siempre hay que hacer prospectiva, hay que hacer planeamiento y hay que hacer proyección. No solamente se tienen que tomar las decisiones en el día a día respecto a situaciones que se van dando, sino hay que planificar. Es algo que le ha faltado mucho al Perú, la planificación. Los que conozcan un poco el Ministerio de Comercio Exterior habrán escuchado el PENS. El PENS fue justamente planificación de comercio exterior al año 2013, estamos trabajando en 2021, pero la idea es que esto se vuelva una política de Estado, una política continua de planificación para la toma de decisiones, y hay que estar observando localmente y observando internacionalmente. Por lo tanto, tener un sistema de información que nos permita analizar de manera cruzada, pero a la vez centralizada, para tomar decisiones de política relacionadas con competitividad, es una necesidad del día de hoy. No los voy a aburrir con estos números, yo les dejo la presentación, pero lo que implican estos cuadros es: el Ministerio constantemente está evaluando
la cantidad de procesos, macroprocesos, procesos, actores, documentos y aspectos legales en cada una de las cadenas o procedimientos relacionados al comercio exterior. Y vemos, por ejemplo, que en el caso marítimo, en el caso aéreo y en el caso terrestre, considerando también el fluvial, pues se concentra la mayor cantidad de procesos, pero vean ustedes, en el caso de normas y en el caso de documentos, el aspecto marítimo engloba la mayor cantidad de ellos. Y justamente a raíz de ello es que el Ministerio de Comercio Exterior hace algunos años tomó la decisión y la iniciativa de implementar la ventanilla única de comercio exterior, que era una necesidad, tener un sistema de paperless, de poco papeleo, de ir eliminando trámites burocráticos y tratar de hacer los trámites de manera electrónica y de manera integrada. Porque justamente tener un sistema lleno de papeles, lleno de procedimientos, lleno de aspectos legales, en donde unos se pisan la cola con el otro y en donde muchos terminan siendo procesos anacrónicos que vienen de hace muchos años, no ayuda al comercio exterior. De nada sirve tener un excelente puerto, de nada sirve tener pues, un puerto que tiene una entrada perfectamente dragada, tener probablemente 1 o 2 ministerios con buenos profesionales y tener aspectos legales que amarran pues sin duda tanto al funcionario como al usuario. Entonces se quiso trabajar en lo que era la reducción de papeles, la reducción de trámites y la facilitación de estos trámites a través de plataformas electrónicas. Hoy día la UCE, si bien no está implementada al 100%, tiene alrededor de un 75% de procedimientos ya vigentes. Los que restan están prácticamente ligados a temas de SENASA, a temas de DIGESA y a temas de SUCAME, con lo que era ISCAME antes. Pero el impacto en comercio exterior de esos 75% de procedimientos es hoy día alrededor del 80% del comercio exterior. Y lo que queremos, estos son cuadros que la verdad sería un poco complejo de explicárselos ahorita, pero lo importante es entender que hemos buscado reducir trámites. Antes habían alrededor de unos 890 trámites relacionados al comercio exterior, hoy día son más o menos 290. Y estos trámites de manera electrónica buscan que podamos hacer el comercio exterior mucho más fácil. Esto sumado a un sistema de ventanilla única portuaria o CUP, un componente portuario que en líneas generales, para que no se aburran con este tema, lo que busca es tener procedimientos electrónicos sobre plataforma electrónica UCE para lo que es ingreso y salida de naves y demás procedimientos relacionados con el ingreso y salida de naves. Y eso es lo que hoy día, pues para nosotros, junto con la investigación de mercados y clientes, constituyen los principales pilares que estamos empujando para poder de alguna manera contribuir a lograr el reto que nos trazamos de ser más competitivos. En cuanto a preparar mercancía y documentos, esto tiene que ver mucho con la UCE, como les decía, y en cuanto a investigación y clientes, para nosotros, desde el punto de vista del comercio exterior, se va a dar no solamente por los trabajos que usualmente hacemos en el MINCETUR, sino con las nuevas oficinas comerciales. Son 40 oficinas comerciales que van a estar operativas al año 2016. Empezamos con 14, hoy día tenemos 28, y con el fortalecimiento que se le ha dado a PROMPERÚ para efectos de poder hacer los pagos y poder hacer el crecimiento logístico de estas oficinas, 40 de estas estarán operativas al año 2016. No se puede pensar que un mercado internacional va a venir a uno, sino por el contrario uno tiene que salir a buscar este mercado. Y este mercado que cada vez es creciente, pues sin duda se tiene que hacer también con investigación y pues el lograr conseguir los clientes. Todo esto finalmente ¿en dónde impacta? En la logística que debería ir trabajando a nivel paralelo para lograr que no se convierta en un cuello de botella. La idea es pensar, como siempre digo, en grande, proyectarnos. No debemos pensar en 2 años ni en 3 años, hay que pensar siempre en la toma de decisiones de manera proyectada en 5, 10, 15, 20, 30 años, porque el mundo no espera. Y cuando ustedes tengan oportunidad, tengan un tiempo libre, siempre piensen y vean la posibilidad de comparar cómo estamos respecto a otros países. En muchos aspectos bastante bien, en otros aspectos, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, nos faltan cosas. Nadie espera el día de hoy y creo que es una necesidad poder empujar el tema de la facilitación del comercio en todos sus aspectos. Finalmente, en la medición de costos logísticos para cadena de 6 productos, el MINCETUR hoy día está trabajando en este estudio. Hemos tomado simplemente 6 productos para hacer un primer análisis, pero esto se va a hacer para una serie de productos adicionales y para las 26 regiones del Perú, porque queremos tener un mapa, así como cuando ustedes abren un mapa cuando se van de vacaciones en estos días de turismo, para saber cómo llegar. Este mapa lo que va a decir es cuánto cuesta, de manera porcentual, en el precio final, cuánto cuesta logísticamente la conectividad y la facilidad de infraestructuras que el Perú genera en las exportaciones que el Perú tiene el día de hoy. Una serie de aspectos que se han tomado en cuenta: la producción
los inventarios, el transporte que está disponible, los trámites en el embarque en el puerto de origen, el transporte y tránsito de manera internacional y sin duda pues también los trámites de desembarco en el puerto de destino y los transportes de distribución en el país de entrega. El primer estudio va a ser hasta, no veo bien, hasta acá, hasta la mitad. Ese es un primer estudio, continuaremos después con la segunda parte, porque como vuelvo a decir, siempre hay que estar constantemente midiéndose. Uno no puede quedarse con los estándares, ni mucho menos con la idea de que el estándar ya logrado es el óptimo. Hay que estar midiéndose, hay que estar comparándose y hay que analizar justamente estas tendencias mundiales, así que podrán ver ustedes en breve, Mincetur va a expedir, como señalo, una primera parte relacionada a costos internos y después también la posibilidad de contar con un mapeo de costos internacionales para nuestras exportaciones. En líneas generales, esto es un gran paneo de lo que tratamos de hacer en el Ministerio. Vuelvo a decir, para nosotros siempre es un placer recibir al sector privado y trabajar con ustedes de la mano. Tratamos de hacer cada vez que podemos nuestro mejor trabajo, no todo es perfecto, pero tratamos, como señalo, de avanzar de la mejor manera posible. Así que cada vez que ustedes puedan, y se los digo realmente en buena onda, de proponernos soluciones, proponernos alternativas, tendencias o mejoras, pues por favor no duden en hacerlo, porque para nosotros es insumo de trabajo para lograr una mayor competitividad.